Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse, por participar de este webinar a beneficio del Centro CONIN Mar del Plata. Es para nosotros un placer contar hoy con la presencia del doctor François Galey, que bueno, ahora la encargada de Relaciones Institucionales del Centro CONIN Mar del Plata nos va a hacer la introducción. Yo agradecerles la participación de todos. Este es un webinar dentro del ciclo de webinars de UFASTA Conectados, coordinados por la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Universidad FASTA. Así que, bueno, le voy a dar primero la palabra a Paula para que nos dé la bienvenida desde el Centro CONIN Mar del Plata. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por sumarse realmente a François especialmente y a los que se sumaron a este webinar, a la lucha contra la desnutrición infantil, una enfermedad contra la que CONIN Mar del Plata y los CONINes que trabajan en la Argentina y en el mundo luchamos incansablemente. Así que tenerte hoy, François, trabajando con nosotros es un honor, es un placer enorme. Así que bueno, vamos con tus aprendizajes, a ver qué aprendemos hoy. Bueno, muy buenas tardes en Argentina. Aquí estamos ya empezando la noche. Bueno, es un gran gusto para mí estar con amigos, amiga como Paula, apoyar el trabajo de CONIN, apoyar algo desgraciadamente todavía muy necesario en América Latina, que es de lucha contra la desnutrición infantil en pleno siglo XXI y también en circunstancias muy peculiares, en lo cuales las familias van tambaleando. Acá tengo una obra de un pintor peruano, Paul Beraún, de una vida familiar en equilibrio inestable, tambaleando y estamos todos así en este momento que nos toca vivir, que nos toca enfrentar y obviamente mi pensamiento para todos y todas los que las pasan muy mal en este momento de crisis, sobre todo que América Latina es el epicentro en este momento de la epidemia, ¿no? Pero somos tercos, somos seres humanos y el ser humano, el Homo sapiens sapiens, quizás su gran calidad es la terquedad, tanto en las cosas buenas como en las cosas malas, pero no habrá sostenibilidad sin terquedad. Entonces, vamos a ser tercos esta tarde y seguir haciendo nuestro trabajo de seres humanos, de contar cómo debería ser el mundo y darnos ánimo para que sea tal como debe ser, ¿no? Que es la obra filosófica y ética por definición. La ética que no es una teoría de la obediencia, sino al contrario de la desobediencia. Eso lo hablaré en otro momento, en otra clase. Bueno, voy a compartir mi pantalla para que podamos ver el PowerPoint. Ya está. ¿Está todo bien? ¿Sí? ¿Lo ven bien? Ok. Entonces repuse en la primera diapositiva lo que había escrito para introducir un poco esta charla de la tarde. Que primero hemos entrado de lleno y de golpe en esa sociedad global del riesgo que nos anunciaban desde los años 80, porque vamos a ver, es Ulrich Beck que
que la empezó a hablar así, esta sociedad global, una sociedad global de riesgo, y vamos a ver qué significa muy brevemente. Y obviamente nos hace salir de las rutinas del siglo XX. Bueno, si queremos, ¿no? Porque si queremos quedarnos en las rutinas del siglo XX, efectivamente no tenemos mucho futuro en el planeta, ya que el siglo XXI será ecológico y no será, y nunca tuvimos ningún siglo ecológico en ese sentido. Y eso está relacionado con una educación resiliente, es decir, que una educación de crisis y que apoye los jóvenes, los niños y los adultos a enfrentar los problemas y a solucionarlos en forma pertinente. Y para eso hay que rediseñar las instituciones como instituciones responsables. Y lo que nos gusta en Úrsula, en la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana, nos gusta hablar de la U3S, de la Universidad Saludable, Solidaria y Sostenible. Obviamente, esto vale no solamente para la universidad, sino para los colegios también, todo tipo de escuelas, de instituciones educativas. Tener esas tres S de lo saludable, lo solidario y lo sostenible a la vez. Y esto obviamente implica que estén insertadas en su ecosistema territorial, ecosistema de organizaciones dentro de su territorio, en lugar de apartarse y funcionar como torre de marfil, como se suele hacer desgraciadamente. Lo que nos conduce, y eso será el grueso de mi intervención, a una revolución pedagógica, una revolución que debe encontrarnos preparados, practicando lo que yo llamo tres competencias imprescindibles en tiempo de crisis. Primero, la indignación, porque es facilísimo acertar, dar su consentimiento y meterse en su casa y decir, bueno, pues así es la vida, ¿no? Cualquier crisis debe encontrarnos indignados, ¿no? Y la indignación es un valor ético de primer nivel en este momento. Obviamente una indignación que conduce al atrevimiento, es decir, al movimiento, la acción, la innovación. Y para que ese atrevimiento no sea atrevido y violento, sino más bien constructivo, necesitamos de empatía. Ponernos en el lugar del otro, sentir lo que siente el otro, activar nuestras neuronas espejos, ser el espejo del mundo, desarrollar el cuidado universal, ¿no? Porque bueno, me gustó mucho poner esa fotografía, muy de actualidad, ¿no? Y hacerle preguntar a esta señorita, ¿y ahora qué? ¿No? Estamos confinados, estamos un peligro, todo ser humano se vuelve un peligro de contagio frente a los demás seres humanos y nos quitan la sonrisa. Nos quitan tu sonrisa de caña dulce recién cortada, como decía el gran cantante venezolano Simón Díaz, y es obviamente una pena
sin la boca, el ser humano no puede hacer su trabajo de narrar el mundo y narrarlo a ti, a ti, a ti, con una gran sonrisa, ¿no? Entonces, bueno, debemos ver en ese y ahora qué, primero, qué está pasando. Y lo que está pasando primero es que lo que nos ocurre en realidad, si lo miramos fríamente desde un punto de vista ecológico, es absolutamente normal, ¿no? Somos una especie viva y como cualquier especie viva, somos frágiles y debemos desarrollar entonces nuestra resiliencia para ser sostenibles, ¿no? Y eso se da siempre en un ciclo adaptativo que vemos aquí, que siempre empieza en la fase R de la explotación de sí misma, está en francés, pero se entiende bien. Una especie viva empieza explotándose a sí misma con poco potencial de sus individuos, con poca conectividad entre sus individuos, y si le va bien, consolida su supremacía dentro de su ecosistema para nosotros, el planeta Tierra entero, porque somos golosos, ¿no? Y de inmediato, esta fase de consolidación, la fase K, está seguida por una fase de destrucción. ¿Por qué? Es muy simple. La crisis es cuando todos los elementos de un sistema hacen lo mismo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, cuando muchos individuos de una especie muy conectados, con mucho potencial, hacen lo mismo en su territorio, pues obviamente se comen todo. La vida se alimenta siempre de la muerte de otras vidas. Entonces, pues ya no hay comida y empieza la destrucción, ¿no? Y ahí recién la palabra sostenibilidad por fin tiene un sentido, porque cualquiera la utiliza como le da la gana, y obviamente no siempre con un sentido científico. La sostenibilidad viene de la capacidad de la especie en cuestión dentro de su ecosistema de reorganizarse, evitando la destrucción final, la destrucción letal, reorganizándose de tal modo que con menos conectividad con elementos más diversos, entonces la diversificación es muy importante, pero conservando un alto potencial de los elementos diversos de la especie, logre pues reestructurarse, ser resiliente frente a su propia destrucción, o bien evolucionar hacia otra especie o bien seguir con el ciclo de adaptación, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos está pasando? Lo siguiente, hemos empezado efectivamente hace algunos miles de años una revolución que nos permitió invadir la totalidad de la Tierra y crecer inmensamente en el planeta Tierra, que es la revolución agrícola. Somos todos homo agrícola y gracias a la agricultura hemos podido desarrollar las ciudades y todas las ciencias que hemos conocido. Eso nos llevó muy recientemente, hace 2 siglos más o menos, 3 siglos si queremos, a una segunda revolución que es la industria,
industria que muy recientemente nos ha hecho salir del campo, ¿no? Es un movimiento muy violento, ese éxodo rural de la humanidad que pasa de la agricultura a la industria con todo lo que implica en problemas, entonces en destrucción, ¿no? La revolución industrial básicamente no es constructiva, sino es destructiva. Estamos destruyendo el planeta, no voy a insistir sobre eso porque lo conocen tan bien como yo. Una sola solución para no desaparecer, la reorganización con una tercera revolución que vamos a llamar ecología en un sentido muy amplio. Mi propósito no es proselitista de defender algún programa de un pequeño partido ecologista, sino más bien efectivamente de considerar el logos humano dentro del oikos de la casa común, que es el planeta Tierra, ¿no? Entonces, pasar de una revolución destructiva, que es la revolución industrial, que destruye tanto a nivel económico como a nivel político, porque todas las revoluciones que hemos conocido en los 2 últimos siglos han sido muy violentas y muy destructivas, pasar a una revolución ecológica, regenerativa, reorganizadora, resiliente, sostenible, con seres humanos mucho más dispersos en la Tierra, viviendo de modo mucho más sobrio y feliz, ¿no? Es bien importante de agregar siempre la palabra felicidad a la palabra sobriedad, ¿no? Y para eso, si me permiten, dos elementos bíblicos, dos historias bíblicas del Génesis, ¿no? Primero la historia de Noé, que es el momento de casi desaparecemos, ¿no? Pero Noé construye el barco, pone toda la vida ahí, muy importante. La ética de Noé es una ética global, es una ética de la sostenibilidad, donde los seres humanos se encargan de toda la casa, ¿no? Es una ética del cuidado de toda la casa. Y justo después de Noé, si se acuerdan, en el Génesis hay un pequeño texto de 12 líneas, genial. Esta historia de Babel, donde todo el mundo estaba en paz, todo el mundo vivía en una misma ciudad, todo el mundo estaba de acuerdo, todo el mundo construía una gran torre, todo el mundo hablaba el mismo idioma. Entonces parece ser que todo está bien y ahí la actitud de la divinidad es muy graciosa, muy curiosa. Llega a Dios y en lugar de felicitarse que todos los seres humanos están en paz, por fin, están de acuerdo y trabajan en consenso para construir esta ciudad, dice, ya no van a tener límites, ¿no? Dios se preocupa por los límites, entonces es un Dios ecológico, ecologista, ¿no? Que ve los umbrales críticos, entonces la superación de los límites que conducen a los derrumbes, el colapso, estamos en la figura de una torre fálica vertical, entonces obviamente algún momento va a caer, y dice esto está mal, y dispersa los seres humanos por toda la tierra, entonces están en confinamiento, ¿no? Pone en cuarentena lejos los unos de los otros y les da idiomas diferentes, ¿no? Es bien importante no equivocarse. En la Torre de Babel todo el mundo habla inglés, el Globish, espantoso Globish actual, ¿no? Mientras que en la sociedad ecológica todos y cada uno desde una enorme diversidad cultural, ¿no? Horizontalmente esparcidos en la tierra, pues cada comunidad habla un idioma diferente. Entonces, para entendernos, tenemos que hacer el esfuerzo
empático, de ir a comprender el otro desde su otredad y no agruparnos, centralizarnos en forma totalmente crísica, ¿no? Porque otra vez la crisis es hacer todos lo mismo al mismo tiempo, entonces la Torre de Babel, ¿no? Con un mismo idioma, entonces un idioma mediocre. Les recuerdo que cualquier idioma es absolutamente mediocre, puesto que es ignorante de todo lo que saben decir todos los demás idiomas, ¿no? Entonces, no es ningún juicio de valor frente a ningún idioma del mundo, todos valen, pero todos obviamente están limitados a su propio idioma. Entonces, el día espantoso en que todos hablaremos inglés y solamente inglés, ya nadie podrá pensar nada original y habremos perdido 99% de la inteligencia humana por definición, ya que el inglés, al igual que el francés, el castellano, el quechua y todos los idiomas del mundo, es pobre de todos los demás idiomas, ¿no? De ahí que dentro de esa tercera revolución, si adviene, deberemos todos los días cantarle un himno a la diversidad. Amar a la diversidad. Estamos haciendo todo lo contrario ahora. Nos encanta la estandarización, nos encanta la optimización, nos encanta la maximización y nos encanta el monopensamiento monolítico con un monoidioma, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, eso es lo que nos toca hacer. El contexto en el cual lo debemos hacer es esta sociedad global de riesgo del cual les hablaba, el libro de Ulrich Beck, que les invito a leer, es del 86, si mal no recuerdo, el original alemán. Es un libro genial, ¿no? Y que nos hace entender que estos riesgos, como el que de pandemia que estamos viviendo ahora, no son accidentes, son sistémicos, invisibles, predecibles. Ya los científicos sabían que iba a venir ese coronavirus, iba a venir mucho más porque hay más de 300 coronavirus, enfermedades zoonóticas que conocemos, globales, ¿no? Y catastróficos, ¿no? Catastrófico significa como no estamos frente a un accidente, que hay un grado de irreversibilidad y de imposibilidad de costear un seguro reparador. Eso es bien importante, ¿no? Los accidentes de la fase industrial, siglo XVIII, XIX y XX, son accidentes. Este es un accidente, ocurre según una cierta estadística y los seguros contra los riesgos calculan la ocurrencia de esos accidentes, calculan cuánto se costea para repararlo y nos repartimos entre todos, ¿no? Cobrando nuestro seguro, la ocurrencia de accidente para los algunos que tienen el accidente. Eso no tiene ningún tipo de problema. No estamos frente a eso, ¿no? Obviamente una pandemia, ya ven todas las cifras descomunales de la deuda pública que se está dando a nivel mundial por un pequeño virus, ¿no? Pero piensen en algo mucho más dramático. ¿Cuánto costaría glaciar de nuevo los polos norte y sur cuando ya no tendrán hielo? ¿No? Se dan cuenta que es absolutamente descabellado, no hay modo de costear eso, no hay modo de asegurarnos contra esos riesgos, ¿no? Segundo punto, esos riesgos no están ligados a una naturaleza reacia. Ese pobre coronavirus no tiene culpa de absolutamente nada. La culpa es nuestra. Hemos destruido los hábitats de esos virus que normalmente están muy lejos de nosotros.
Entonces, el único ser peligroso no es la naturaleza, está totalmente dominada la naturaleza, sino nosotros mismos dentro de la naturaleza, porque lo que operamos y lo que transformamos nos pone en condiciones de riesgo, es decir, de destruir la franja de habitabilidad planetaria que es la nuestra. Por ejemplo, el aumento de temperatura, si conduce el promedio de temperatura de la Tierra a ser, qué sé yo, de día más de 50 grados en 60% de los lugares del planeta, obviamente desapareceremos todos nosotros, los mamíferos en general, ¿no? Bien, esos riesgos globales de por su carácter catastrófico y reflexivo, ¿no? Debemos reflexionar a nosotros mismos sobre nuestra mala expansión y mal crecimiento, no son superables por los estados aislados, ¿no? Es absolutamente obsoleto pensar que un estado lo va a arreglar, ¿no? En su territorio nacional. Necesitamos una gobernanza coordinada a nivel mundial, ¿no? Y eso es bien, bien, bien complicado, por supuesto, ¿no? Y finalmente, esa sociedad del riesgo pone en tela de juicio las dos grandes instituciones inventadas por la modernidad, que son la ciencia y la empresa. Las dos son las grandes culpables de la destrucción sistemática del planeta y las dos deben estar sometidas a un control público, democrático y ético, bajar de su pedestal, ya no ser actividades privadas, libres, sino totalmente controladas porque son demasiado peligrosas para dejarlas al buen querer de sus innovadores, ¿no? Y obviamente eso también va a ser bien complicado, ¿no? La ética tiene que cambiar, ¿no? Dale Jamieson de la Universidad de Nueva York lo dice claramente. Si nos planteamos algo como el cambio climático o la pérdida de biodiversidad o las enfermedades zoonóticas pandémicas, obviamente necesitamos reformular nuestros conceptos de responsabilidad ética porque ya no son responsabilidades éticas, morales, podemos decir, individuales, ¿no? El individuo no puede hacer absolutamente nada contra un impacto global, son responsabilidades sociales, es decir, socializadas entre muchísimos actores, ¿no? Yo les invito a no confundir la noción filosófica de responsabilidad social con algún uso marketero de algunas empresas con su greenwashing, pero de tomar en serio la palabra que existe no solamente responsabilidades individuales, morales, jurídicas, públicas, sino también responsabilidades sociales, ¿no? De todos los actores sociales reunidos, ¿no? Y eso es muy nuevo también. Y cómo no citar a Joan Tronto, esta gran filósofa del care, de la ética del cuidado, ¿no? Que define muy bien el care, que debemos ahora en esa época que tiene que ser femenina, absolutamente femenina para que podamos sobrevivir. Esa ética del care, Joan Tronto la define como una actividad genérica que abarca todo lo que hacemos para mantener, perpetuar y reparar nuestro mundo, ¿no? De tal modo que podamos vivir en él, ¿no? Y este mundo incluye nuestros cuerpos, nosotros mismos y nuestro entorno, ¿no? Me encanta esa cita de ella. Lo que cambiaría todo sería organizar la vida alrededor del cuidado y no del trabajo,
¿no? Por el momento está organizado alrededor de la economía y del trabajo. La pandemia, lo bueno, es que nos fuerza a mirar el mundo desde la cantidad de camas disponibles en los hospitales y el bienestar del personal de salud, ¿no? Y eso no está nada mal en sí. Bien, todo eso entonces nos obliga para pensar la educación del futuro a pensar la ética en forma totalmente, en forma más compleja de lo que la pensamos hoy en día, lo que yo llamo una ética en tres dimensiones, ¿no? La virtud personal, la justicia social y la sostenibilidad planetaria, pero se lo ubico así como si fuera una constelación, porque esas tres dimensiones se tienen que cuidar a la vez. No hay ninguna primordial y las otras serían secundaria. No hay ninguna primera y las otras dos serían posterior. No hay ninguna cronología, no hay nada de eso. Cualquier deber debe a la vez cuidar la singularidad de la virtud personal, la pluralidad de la justicia social y la totalidad, ¿no? Del sistema planetario que hace vivir esas pluralidades de singularidades, ¿no? Entonces, con esas tres dimensiones de la ética, entendemos que solamente la primera dimensión es individual y las otras dos, por definición, son colectivas. La ética, por fin, deja de ser un asunto colectivo, como empezó a hacerlo en modo equivocado hace algunos siglos con la modernidad, ¿no? Entonces, si hablamos en términos de care, de cuidado, eso significa tres cuidados a la vez. Cuidado de mí, de ti, cuidado del nosotros, yo lo pongo en quechua. En el idioma quechua, la palabra nosotros es mucho más rica que el nosotros en castellano, en francés, en inglés o en alemán, porque en quechua, al igual que en guaraní y en otros idiomas oriundos del continente americano, nosotros tiene dos acepciones, ¿no? Podemos hablar de nosotros nomás, pero los demás no. Entonces, nosotros como un grupo, como comunidad gregaria, ¿no? Y eso se dice no kaiku. O podemos hablar de nosotros todos, nosotros y todos los demás, ese nosotros incluyente que se dice no cachis, ¿no? Ya ven, el castellano es ignorante de todo lo que saben los demás idiomas. En ese caso, el quechua es más sabio que el castellano, ¿no? Entonces es importante, ahora dedicándonos al tema educativo, es importante abandonar este concepto ciego de la excelencia, ¿no? Una excelencia definida en base a un ranking de mirar al competidor y si estoy mejor que el competidor, estoy excelente y él no, entonces él trata de maximizarse. Esta visión absolutamente ciega deportista es obviamente tonta, puesto que la calidad educativa depende siempre de la pertinencia social de lo que estamos haciendo, educando a nuestros niños, jóvenes y adultos, ¿no? Y obviamente formar excelentes profesionales para servir este desarrollo actual, que es destructor, negro, lleno de CO2,
destructor de la biodiversidad, ¿no? Aumentando el cambio climático y todos los riesgos de pandemias, obviamente es tonto y aunque el profesional sea muy bueno, trabajando para un desarrollo insostenible va a trabajar mal. Entonces, incluso si está bien formado, va a trabajar mal. Por eso le pongo esta cancha de fútbol. Entre campeones del mundo podemos obviamente hablar de fútbol. Bueno, pongamos a Lionel Messi y Mbappé a jugar en esta cancha y aunque sean muy buenos jugadores, van a jugar mal. Van a jugar mal en esa cancha porque es la cancha que está equivocada, ¿no? Entonces, es el desarrollo que hay que cambiar. Es la cancha que hay que enderezar, ¿no? En este caso, y eso les da una tarea a los jóvenes de hoy mucho más difícil que la tarea de sus padres y abuelos, que era solamente hacer crecer y hacer crecer el Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, imagínense ahora si nos pusiéramos realmente a desarrollar la educación en forma socialmente pertinente. Imagínense que en nuestras universidades, sin hablar de los colegios, tenemos millones de estudiantes en Latinoamérica, ¿no? Y se imaginan esos millones de estudiantes cumpliendo con sus tareas formativas de modo innovador a través del aprendizaje-servicio, investigando y aportando soluciones a los 1000 problemas de su territorio. Sería una palanca de desarrollo tremendo, porque hay muchos otros actores que se encargan del desarrollo, pero en general les falta mano de obra, les falta horas hombres para poder cumplir con eso. Y nosotros lo que más hay en una universidad es gente, tenemos un montón de gente. Calculen si cada estudiantes latinoamericanos se pondría cada año dentro de su formación a plantar 10 árboles, ¿no? Podríamos reforestar en muy pocos años la totalidad del continente. Habrán visto obviamente que yo les he puesto en forma muy desobediente no 17 objetivos de desarrollo sostenible, sino 18, porque gracias al trabajo de la asociación ANIA, se acaba de lanzar, por eso le pongo esta página web ahí que les invito a ir y inscribirse ahí, personal e institucionalmente. Y ya no tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible, sino un número 18, otro objetivo de desarrollo sostenible, el que faltaba y el necesario para alcanzar todos los demás, que es la empatía activa por la vida. Razón por la cual estoy lanzando yo un nuevo curso de ética basado en la empatía activa, porque obviamente son cursos muy diferentes y son trabajos muy diferentes, cuidándome a mí mismo desde mi cuerpo, cuidando al otro y cuidando el planeta, ¿no? Bien. Entonces, bueno, imaginemos que los estudiantes fueran palanca de desarrollo, pero la realidad es diferente. La realidad se parece más a esta. La fuerza de juventud está muy a menudo dispersa, despilfarrada, desmotivada, desubicada, subutilizada. Tiene que cumplir con tareas absolutamente estúpidas en cursos de muy poco sentido, tareas que realizan de la manera la más floja posible, solamente para obtener una nota. Después el trabajo termina
en la basura porque no sirve para nada más allá de la nota y entonces se despilfarra energía. Qué pena. No les digo que con esa crisis de pandemia y todas esas clases por Zoom, desde el fondo de la casa, cuando hay conexión a Internet y cuando hay una computadora para estudiar y cuando hay un poco de calma para poder trabajar, obviamente todo eso se vuelve cada vez peor, ¿no? Entonces debemos de cambiar, ¿no? Es obvio. No habrá siglo XXI sin la ecología, pero no habrá ecología sin un cambio drástico en la manera de enseñar y aprender. Y este cambio va a estar ligado a muchas cosas diferentes. Acá, bueno, hablo de la universidad, pero es aplicable para los colegios, ¿no? Primero, una gestión social y ambientalmente responsable de la misma institución, ¿no? Trabajando todos los aspectos, ética 3D, de la virtud personal, de la justicia social y de la sostenibilidad planetaria en un campus responsable. Un campus U3S, saludable, solidario y sostenible, donde trabajemos la democracia participativa, la agroecología, por ejemplo, la permacultura, las relaciones sanas entre nosotros, etcétera, etcétera. Otra gestión del conocimiento, asumir que estamos en la era Internet, vamos a rehablar de eso ahorita. Desde luego que hay una obsolescencia muy rápida de los saberes, que bueno, y que muchos actores no universitarios son mucho más sabios que nosotros en la universidad, entonces que debemos abrir todas las puertas de la universidad para que entre el conocimiento que está mucho más afuera que adentro, ¿no? Una dinámica de aprendizaje centrado en el estudiante. Hace décadas que lo repetimos, pero todavía no está, no está en los hechos, ¿no? El aprendizaje servicio, ¿no? El aprendizaje por proyectos, el aprendizaje por desafíos, ¿no? Las tecnologías pedagógicas están, ¿no? La investigación de acción, pero desgraciadamente no se aplican muy poco, se aplican en esos cursitos de extensión que no son lo grueso de la formación en nuestras universidades, ¿no? Obviamente un cambio en las líneas de investigación, que en lugar de ser monodisciplinaria y basada en el fondo concursable internacional y las exigencias de las revistas peer review de América del Norte, debería ser investigación en y con la comunidad en miras a los ODS, ¿no? Y los modos de participación social, menos proyección social paternalista. Cuando digo aprendizaje-servicio, yo no digo paternalismo y entrega, obviamente, de dádivas, ¿no? Sino realmente inyección social en la universidad, en los colegios y encuentro de saberes entre los diferentes actores, ¿no? Todo eso lo tenemos en el modelo Úrsula, que quizás ya conocen, ¿no? Este modelo Úrsula que nos permite en 12 metas, 66 indicadores, ¿no? Tener un autodiagnóstico de la institución de educación superior que ya hemos aplicado con éxito en 80 universidades del continente, y que permite evaluar los 4 procesos de gestión, formación, cognición y participación social. Sobre todo, ya es tiempo de nunca más confundir la responsabilidad social de las universidades con la función de extensión de las universidades, ¿no? Es importante entender que la responsabilidad social o bien es integral y transversal o bien es un mero bla 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 de
extensión solidaria, pero que no toca la formación, no toca la investigación, entonces no toca los dos pilares fuertes y no toca la gestión, que es el corazón mismo de la universidad, porque ahí se diseña las relaciones entre las personas y cómo vamos a tratar el mundo dentro de nuestra pequeña sociedad que es el campus universitario, ¿no? Bueno, supongo que ya habrán leído esas metas. Les digo, hay 66 indicadores después. Y en el manual de Úrsula, totalmente libre descarga en nuestra página web, que voy a poner ahorita, lo tendrán acceso a él. Bien, entonces, esa educación moderna que nos condujo a esa destrucción sistemática del planeta tiene que ser co-culpable de la situación actual, ¿no? Y efectivamente, curiosamente, lo que esa educación moderna nunca cumplió es con la autonomía personal del educando. Curiosamente, la educación, aunque lo diga, ¿no? Porque el bla, bla, bla siempre está, ¿no? Pero en los hechos hace todo para que el alumno sea extremadamente dependiente, hiperespecializado cuando llega a ser estudiante, entonces hiper ciego, hiper incapaz de solventar sus problemas solamente a través de su pequeña hiperespecialización que tiene que vender y remunerar suficientemente bien para poder comprarse los servicios de todos los demás, ya que no sabe hacer absolutamente nada, ¿no? Y lo que nunca cumplió también la educación moderna es la resiliencia grupal, ¿no? Ya que se ocupa, no sé por qué, pero es una tontería más, se ocupa del individuo y evalúa al individuo, se preocupa por las competencias del individuo en lugar de preocuparse por las competencias del grupo, y obviamente ahí el individuo aprendería muchísimo más en grupos solidarios. Y los grandes olvidos de esa educación moderna, pues son justamente lo que nos permite adquirir un poquito de autonomía, ¿no? Mi cuerpo, ¿no? Mi cuerpo no como máquina para hacer deporte, ¿no? Con una ideología militar, sino como vida sintiente, como capacidad de empatía, como propiocepción, ¿no? Ese cuerpo propio, pues no enseñamos a los alumnos la meditación, no sé por qué, no enseñamos a los alumnos cuidar su cuerpo, sentirse desde dentro, resensibilizarse, desarrollar su empatía, no sé por qué, pero nunca enseñamos eso. Entonces, en el altar de mi propio cuerpo, como alumno, me han sacado de mí mismo para dirigirme hacia objetos fuera de mí, entonces quedando en mí un enorme vacío patológico, ¿no? Tampoco enseñamos en el colegio la cocina, o sea que debería ser esencial, ¿no? Cómo alimentar bien este cuerpo propio, sabiendo que la cocina es el motor de la salud y del vínculo social, ¿no? Del vínculo empático con el otro, ¿no? ¿Qué hacen con sus amigos? Sino que les invitan a comer a su casa, lógico, ¿no? Entonces, qué pena que no trabajemos sistemáticamente la cocina en el colegio. La salud, yo he salido del colegio sin saber cuántos órganos tenía dentro de mi cuerpo y para qué servían, ¿no? O sea, es realmente una negación completa del sujeto, ¿no? Obviamente, la vida comunitaria solidaria no hay. Miren el bullying, ¿no? Que se está desarrollando en todos nuestros colegios. Y tampoco se invita a la naturaleza como maestra de vida, como Pachamama. Por eso le pongo esta foto abajo del proyecto TINI de la asociación AñA,
que es una asociación que trata de reponer en los colegios la presencia de la naturaleza y que los mismos alumnos vayan cultivando la tierra, ¿no? Bajo el mando de la Pachamama. Realmente es un gran trabajo que transforma y se ve el colegio de cemento en colegio de alegría, ¿no? Entonces, bueno, en nuestra era Internet hubiéramos debido cambiar ya la educación, pero curiosamente Internet llegó y revolucionó por completo la gestión del conocimiento sin que nos enteramos nosotros los académicos. Yo me incluyo totalmente. No había nunca utilizado Zoom antes de la pandemia, ¿no? Entonces, para decirles que yo soy un analfabeta casi total de la era Internet, ¿no? O sea que es una pena. En la era educativa pre-Internet, más o menos, el conocimiento estaba en la cabeza de los algunos sabios. El docente había logrado sacarle de la cabeza del sabio un poquito de saber para él también saber, y ese conocimiento extremadamente jerarquizado, ¿no? El alumno que estaba fuera del conocimiento, ignorante, tenía que ingresar al colegio para poco a poco aprender un poquito de lo que sabía el docente, que aprendía un poquito de lo que sabía el sabio, ¿no? Pues Internet llegó y terminó para siempre con este mundo. Hoy en día estamos en un océano de conocimientos, ¿no? Cada día se produce una cantidad de conocimientos espantosos, no tengo las cifras en cabeza, pero los miraba ayer o otra vez. Es imposible en toda la vida aprender todos los conocimientos que se generan en 2, 3 días de Internet, ¿no? Vivimos en un océano, en un universo de conocimientos y estamos inmersos dentro de él. Todo el problema es de saber experimentarlo, innovar en él, utilizarlo, manipularlo, hacer cosas pertinentes dentro de ese conocimiento que está ahí, ¿no? Y obviamente los actores entonces que antiguamente lideraba el proceso de educación, están inmersos ellos también en ese mundo. Hay educación por todos lados. Los sabios no tienen una posición jerárquica envidiable frente a ningún otro tipo de operador de ese conocimiento. Un influencer de Instagram sin duda enseña más, no necesariamente mejor, pero enseña más que cualquier profesor universitario a mucho más gente, ¿no? Y quizás eso es un problema, ¿no? Y obviamente los alumnos, los docentes, todo el mundo está en relación de redes con miles de actores que también educan todo el tiempo, ¿no? Y pongo dos personajes, un poco la cabeza al revés, porque ahí en esta era Internet es dramático estar fuera del conocimiento, porque es estar fuera del mundo y realmente esta brecha es mucho peor que el no mandar a la escuela primaria un niño en el siglo XX, ¿no? Entonces, en ese nuevo paradigma de educación, ya no estamos frente a la transmisión individual desde una cabeza sabia hacia una cabeza ignorante, ¿no? Estamos frente al paradigma de la exploración. Y la verdad, apenas empezamos, y lo bueno de esa pandemia es que nos fuerza a entrar de golpe a través de la virtualidad en ese otro mundo, pero todavía nos falta mucho, ¿no?
nos falta realmente experimentar a través del conocimiento y entender qué significa, ¿no? Primero nos damos cuenta cada vez más que el storytelling, hay que decirlo en inglés, no sé por qué, pero se dice en inglés, ¿no? La narración de cuentos es importantísima, ¿no? En esa fase de un conocimiento oceánico en el cual tenemos que explorar, es importante ubicarse. Y ubicarse es narrar su historia, ¿no? Narrar su historia en el océano, ¿no? Y eso es bien, bien, bien importante y todavía no hemos tomado todas las conclusiones, las consecuencias de lo que esto significa, ¿no? Por el momento utilizamos la virtualidad dentro del paradigma clásico, ¿no? O sea, yo no estoy acá, obviamente, haciendo la alabanza de los TICs, estoy diciendo lo que es, no que esté bien o mal, ¿no? Ese Big Data hay cosas muy buenas y cosas muy malas, obviamente, pero utilizar la tecnología digital para hacer lo mismo que hacíamos en el salón de clase presencial en la época de la transmisión del conocimiento, esto no sirve mucho, no sirve mucho. Más bien debemos entender que todos somos ignorantes, pero no ignoramos las mismas cosas, ¿no? Entonces, lo que yo ignoro, el influencer de Instagram sí lo sabe. Y lo que él ignora o ella ignora, yo quizás lo sé, ¿no? Bien, entonces dentro de eso voy terminando para que pasemos al diálogo. Lo que los escolares y estudiantes necesitan es obviamente comunidad, volver a trabajar y aprender en grupos, ¿no? Debemos volver al AINI, al AIJU andino para el colegio, es obvio. El sujeto aprendiz de la educación nunca es el individuo, es obviamente el grupo, ¿no? Y debemos multiplicar las notas grupales, las evaluaciones grupales para evaluar trabajos grupales, ¿no? Porque necesitamos resiliencia y la resiliencia jamás va a ser una resiliencia individual, ¿no? Yo soy resiliente individualmente si tengo mucho poder, mucho dinero para pagarme los servicios de todos los demás, ¿no? Pero si eso no ocurre y va a ocurrir cada vez menos, yo necesito de mi comunidad. Entonces, si yo no sé vivir, trabajar y resolver problemas en comunidad, yo no sé nada, yo no sé sobrevivir, ¿no? Entonces es bien importante este tema de que el sujeto de la educación es el grupo, no es el alumno, ¿no? Individual. Aprendizaje-servicio, como les dije, ética 3D, empatía activa, ODS 18, pensamiento glocal y pensamiento complejo. Supongo que ustedes conocen bien los trabajos de Edgar Morin, no voy a insistir en eso. Una institución escolar abierta sobre su comunidad y corresponsable de sus problemas y de sus éxitos. Y un alumno que sepa ser autónomo cuando sale del colegio, que sepa cultivar la tierra en forma agroecológica, por supuesto, que sepa cultivar su cuerpo, su empatía, que sepa cocinar, que sepa cuidar su salud, salud preventiva, etcétera, etcétera, ¿no? Y el perfil del egresado, entonces, de nuestras universidades debería ser más esa figura sociológica y psicológica que están haciendo y que ya los científicos estudian desde algunas décadas. Se habla muy poco de eso, pero es un grupo social cada vez más importante, que es el creativo cultural, ¿no? Creativo cultural que trabaja para la sobriedad feliz, ¿no? Tiene una visión integral y global del mundo, ese creativo cultural o esa creativa cultural. Tiene una apertura a los valores femeninos, muy importante, y a la tolerancia. Entonces,
no desarrolla una moral grupal cerrada, tradicionalista, tratando de imponer a los demás su pequeño punto de vista del mundo. Al contrario, trabaja desde el amor a la diversidad, el amor a esos valores femeninos de acojo y de cuidado. Cuando digo valores femeninos, no digo valores para las mujeres, digo valores para todos los seres humanos desde el lado femenino del cuidado y de lo que el Tao llama el espíritu del valle, ¿no? Esa capacidad de acoger, de abrirse para acoger y permitir dentro del valle que se dé la profusión de Liang Kai, como dice en los Andes, ese trabajo fructífero, ¿no? Tiene una integración de los valores ecológicos, este tipo de creativo cultural. Trabaja una alimentación mucho más sana, es muchas veces vegetariano, come muchísimo menos carne. Sé que es difícil de decir eso a argentinos, pero habría que comer muchísimo menos carne, aunque nos guste, y a mí también me gusta mucho. Trabajar métodos de salud alternativa, un hábitat diferente, su consumo se reduce y trabaja cada vez que puede la propia agricultura, permacultura, por ejemplo, ¿no? Cultivar comida en espacios muy reducidos donde se puede hacer. Acabamos de hacer un webinar, Úrsula, sobre la permacultura en la universidad, muy interesante. Tiene compromiso social y desarrolla su personalidad espiritual. Digo espiritual, no digo religioso, ¿no? Porque no necesariamente es un ser que sigue una religión, pero es un ser que se preocupa por el lado espiritual de la vida y lleva experiencias, ¿no? Ligadas a la espiritualidad, ¿no? Y simpatiza con la sabiduría indígena. Entonces, bueno, frente a esto, la alternativa es más o menos simple ahora. O bien seguimos privilegiando la universidad del siglo XX con su enseñanza individualista para lograr el éxito, ¿no? El business as usual, la misma historia de siempre, y obviamente este tipo con su corbata que maximiza la tasa de rendimiento de su empresa. Y qué importa los impactos y qué importa, externalizo todo, pero pienso haber ganado cuando tengo más plata. Obviamente, bueno, este modelo nos conduce a la desaparición de Homo sapiens más o menos rápido ahora. O cambiamos y empezamos a trabajar desde la primaria, el colegio y la universidad un nuevo perfil de ser humano más empático, más equitativo, más sincero consigo mismo, sus fragilidades, sus vulnerabilidades. Sí, somos mortales, ¿no? Y cada uno vamos a morir y debemos preocuparnos por esto, ¿no? Bien, entonces después del coronavirus, ¿qué haremos? ¿No? Pasaremos a la historia del Arca de Noé y del Dios post-babélico, ¿no? Y nos dispersaremos y de nuevo vamos a trabajar la diversidad, o seguiremos en el Titanic planetario, todos en el mismo barco, todos haciendo lo mismo, todos hablando inglés y todos yendo hacia el iceberg terminal, ¿no? Ese es el tema. Entonces, como les decía, hemos trabajado ese modelo Úrsula de responsabilidad social universitaria integral en sus estrategias, herramientas, indicadores en este manual, el más corto posible, con ameno, y que pueden encontrar y descargar gratuitamente, por supuesto, en esta dirección.
Y bueno, no quería dejar de saludar, agradecer y recordar que si ustedes y yo estamos aquí en este momento, por el gran milagro de la vida, no es ningún milagro, es por los agricultores, los grandes ingenieros, innovadores, científicos que crearon todos los vegetales que comemos hoy en día. Les recuerdo que la papa es un invento humano, no es un producto de la naturaleza, ¿no? Fíjense cómo los antepasados andinos han logrado crear en el Perú, en el Tahuantinsuyo, más de 3.000 tipos de papas. Les invito a mirar y a disfrutar de estas diversidades de papas que obviamente no encuentran en su mercado. Qué pena. Les juro que conozco algunas de ellas, son riquísimas y con colores alucinantes. Les invito a mirar que las papas tienen exactamente el mismo color que la vestimenta de estos ingenieros y científicos, y les invito a recordar las 3 virtudes andinas que permiten hacer bailar a la papa, porque también se hace bailar a la papa para obtener papa. Esas 3 virtudes andinas que son Munay, ¿no? El cariño para hacer las cosas, ética del cuidado; Liankai, el trabajo fructífero, el trabajo que da frutos, este trabajo, no cualquier trabajo, ¿no? Y Yachay, la sabiduría, ¿no? Entonces, necesitamos otra escuela, y como lo dibuja también Tonucci, ¿no? Pero pronto, dice el pobre niño, y necesitamos obviamente una universidad alternativa, y viendo las cifras espantosas de la CEPAL sobre la actual pandemia, nuestro continente también puede decir, pero pronto, una universidad alternativa que se ocupe por fin de su territorio, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, François. Tenemos una serie de preguntas que las voy a ir leyendo para que puedas hacer algún comentario en relación a ellas. Sí. Nos preguntan, me gustaría preguntar por la enseñanza de la resiliencia grupal, cómo trabajarla en los diferentes niveles y con qué objetivo. Bien, primero, siendo un humilde filósofo, yo no les voy a dar los trucos y el plan establecido para hacer eso. Apenas empezamos a trabajar el aprendizaje basado en problemas reales, problemas sociales reales, desafíos, ¿no? Obviamente, ponemos a los estudiantes ante un problema complejo que tiene muchas aristas, y le decimos, ya pues, si no me construyes esa eólica y que no funciona y que no abastece el salón de clase en electricidad al final del semestre, es cero, tienen todos cero, ¿ya? Váyanse. Obviamente ahí los estudiantes tienen que trabajar juntos y tienen que buscar el conocimiento por todos lados. Entonces ya no estamos frente a un estudiante apático que espera que el profe le transmita conocimientos, sino tenemos un estudiante activo que nada en el océano de conocimientos, tratando de ver dónde está lo pertinente para resolver el problema. Y obviamente, como es un océano, se da cuenta que el grupo de 4, 5, 6 estudiantes que trabajan juntos logran abarcar mucho más conocimientos
que si yo trabajo a solas, ¿no? Entonces hay todos esos efectos que se dan naturalmente en un trabajo grupal y bueno, después hay los métodos de evaluación, ¿no? ¿Por qué los estudiantes son individualistas? Porque los evaluamos en forma individualista, ¿no? Entonces, si entiendo que la meta en el salón de clase es tener la mejor nota, es decir, más alta que la tuya, bueno, yo ya soy un individualista, ¿no? Si no hay notas o las notas son grupales o las evaluaciones son celebraciones para nuestros desafíos resueltos, bueno, yo no voy a ser individualista, voy a trabajar con mis compañeros, ¿no? Entonces, se trata de rediseñar. Se trata de rediseñar. Desgraciadamente, va un poquito más allá que algún truco de la flipped classroom, ¿no? El aula invertido. Está muy bien el aula invertido, pero hay muchas cosas que hay que invertir para tener un aula invertido que funcione. No empecemos por el final, es decir, el pobre docente en su salón de clase asignado, como prisionero, ¿no? Asignado a su salón de clase. Empecemos por el inicio, es decir, el rediseño institucional, ¿no? Y ahí hay muchas cosas que hacer. Pero también hay un grado de autonomía en los colegios y en las universidades que podemos utilizar en este momento, ¿no? ¿Otra pregunta? Bueno, otra pregunta, nos dicen, bueno, sí, ¿por dónde recomendarías comenzar en el camino de la RCU a una institución que no piensa desde ese lugar? um, Leyendo el manual. Hay muchas equivocaciones sobre el concepto de RCU, ¿no? Como les dije, la mayor equivocación es reducirlo a la extensión, ¿no? Entonces, la extensión es un órgano del cuerpo universitario, ¿no? Hay básicamente 3 órganos centrales: formación, investigación, extensión. Bien. Si me digo la responsabilidad social lo cumple la extensión, estoy reduciendo la responsabilidad social a un órgano. Es como si dijera la calidad universitaria es un órgano, es la oficina de calidad, por ejemplo. El resto no importa que no tenga calidad, pero la oficina de calidad tiene que tener calidad. Es estúpido, ¿no? Obviamente, ¿qué cosa tiene que ser socialmente responsable? Es decir, responsable por los impactos sociales y ambientales de la actividad diaria de la institución educativa, obviamente todos los procesos, ¿no? Entonces, ¿compramos papel? ¿Ok? ¿Cómo lo compramos? ¿A quién lo compramos? ¿Con qué dinero? ¿Con qué fines? ¿Y qué tipo de papel estamos comprando? Ya es responsabilidad social, ¿no? ¿Cómo capacitamos a los docentes? Ya es responsabilidad social, ¿no? ¿Cuál es el contenido de los programas curriculares? Eso es responsabilidad social, porque el contenido de la currícula va a tener impactos fenomenales en la sociedad, ¿no? Entonces, si diseñamos mal, ¿no? Estamos malogrando directamente la sociedad, ¿no? Entonces, se dan cuenta que la responsabilidad social, por definición, es transversal. Mientras no entendemos eso, 2 actitudes, ¿eh? La actitud de la derecha y la actitud de la izquierda. La actitud de la izquierda, esta cosa de los empresarios, ¿no? Nada que ver con la universidad, nosotros no somos empresa, además nosotros en la universidad pública ya somos socialmente responsables, bla, 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 ¿no? La zona de confort de la izquierda, que dice, no,
todo eso no es para nosotros, ¿no? Y la zona de confort de la derecha que dice, claro, la responsabilidad social, sí, 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 la extensión, vamos a ir, ¿no? A ver a los pobres y hacer un proyecto ahí, mire, tomamos la foto, trabajamos muy bien ahí, y esa foto y ese proyecto de extensión, es decir, fuera de la currícula y fuera de la investigación, ¿no? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la fuerza? ¿Y dónde están los estudiantes a diario? Pues esa extensión es el árbol que esconde la ausencia de bosque, ¿no? El árbol que esconde que hemos talado todo el bosque. Porque no sirve para nada ir a hacer un proyecto con los pobres, ¿no? De la barriada del frente si en mis clases de economía enseño la escuela de Chicago, enseño Von Mises, ¿no? Y Von Hayek, ¿no? La escuela austríaca, y repito a mis futuros administradores y economistas, lo único importante es el Return on Investment trimestrial. Listo, ¿no? Con eso yo fabrico millones de pobres, ¿no? Entonces no va a servir que mi proyecto vaya a ayudar a 10, ¿no? Mejor entender, ¿no? La responsabilidad social es global y es central. Y es un nuevo modelo de universidad que mira los problemas globales, por eso empecé por la sociedad global de riesgo, y que responde por el tipo de enseñanza superior que necesitamos frente a esa sociedad global de riesgo, ¿no? Y un poco te vinculo con esa pregunta, otra que tiene algo relacionado, que dice, ¿qué acciones pueden pensar en función de fortalecer desde la universidad la comunidad de graduados para contribuir al desarrollo sostenible? La comunidad de graduados y de exalumnos, de egresados, es un actor esencial. Es un actor esencial que hay que reinyectar dentro de la universidad. Nadie conoce mejor cómo mejorar la universidad que un egresado de la universidad que la conoce porque la ha vivido y que conoce también el mundo laboral, entonces que entiende cuáles son los baches, cuáles son los problemas, cuáles son los conflictos entre la enseñanza que recibió y lo que en realidad hubiera debido recibir, ¿no? Entonces, los egresados son una comunidad esencial, ¿no? Que hay que escuchar y asociar al rediseño curricular permanente de la universidad, ¿no? Pero la misma universidad diseñada desde la responsabilidad social nos conduce a aliarnos con un montón de actores dentro de ese océano de conocimiento que es la sociedad actual, sociedad del conocimiento. Escuchar esos aliados, ¿no? Proyectar con ellos soluciones a problemas, convocar las diferentes facultades para, con los alumnos en sus cursos profesionalizantes, no el sábado y domingo como voluntarios, no, en los cursos de carrera, ¿no? Ir a resolver los problemas, ¿no? Y en base a todos esos proyectos que se van resolviendo, rediseñar permanentemente la currícula. Y así tenemos un modelo que se retroalimenta permanentemente de plantear problemas, solucionar la obsolescencia de la currícula y replantearse problemas, etcétera, etcétera. Y una pregunta más, en función de todo este modelo, ¿no? ¿Y cuál es el papel de la tecnología pensando en el rápido avance que hay últimamente? Señalaste también el modelo en la era de Internet, el modelo nuevo también de conocimiento, habitar el conocimiento. ¿Cómo juega la tecnología en ese modelo? La, Mira, la tecnología está, y obviamente o bien la usamos o bien no nos dejamos usar por ella,
¿no? Y por los más astutos que nosotros, que sí la saben usar bien. Les recuerdo que de los 10 hombres más ricos del mundo, primero todos son hombres, no mujeres, y casi todos son expertos en Big Data y en uso de herramientas donde nos hacen trabajar a nosotros a abastecerle su gran cerebro digital que capta ese conocimiento y ellos venden este conocimiento, ¿no? Entonces, más bien yo diría cómo hacer para que nosotros, los universitarios, los educadores, los que tenemos fines pedagógicos, ¿no? Fines educativos, nos apropiemos de esas herramientas, ¿no? Por ejemplo, a través de alertas especializadas. Yo trabajo con muchas alertas especializadas de responsabilidad social, de desarrollo sostenible, de educación. Todas están en francés porque yo no logro ver en el mundo latino alertas o bien diarias o bien semanales que sean realmente alertas, es decir, que estén a la punta de la frontera del conocimiento, que agrupen ese conocimiento con un uso de la tecnología justamente para estar al tanto de lo que está pasando en su pequeña especialidad y que pueda dar a todos los abonados, ¿no? El conocimiento fresco de lo que hay que conocer, ¿no? Más allá del trabajo de los periodistas que todavía hay, necesitamos nosotros los universitarios crear alertas ágiles, ¿no? Y de punta. En temas especializados, ¿no? Y que sean alertas rápidas. No sirve que me digan cada año lo que pasó en el año. Yo quiero saber cada 3 días si hay algún cambio, ¿no? Porque el monitoreo del océano tiene que ser permanente para conducir el barco. Entonces, esto es súper importante. También trabajar en alianzas. Durante el confinamiento, buena parte de la televisión francesa ha sacado programas con un logo entregado por el Ministerio de Educación, que dice Nation apprenante, nación aprendiendo, nación educándose, ¿no? Y con ese logo el docente puede inmediatamente ver que este programa sí ha sido seleccionado para ser un programa educativo. Entonces puede decir a sus alumnos, vayan al canal tal a mirar este programa, etcétera, en su televisor y lo hablamos en el chat, etcétera, o hacemos algún trabajo con este programa. Entonces se dan cuenta que quien dicta la clase es el programa de televisión. Son los periodistas, son los documentalistas, los realizadores de la película, etcétera, etcétera. No importa. Pero el profesor es el tutor, es el facilitador, es el acogedor que contiene la narrativa de los alumnos dentro de ese mundo de conocimiento y que va dirigiendo, ¿no? Y va facilitando la adquisición de conocimientos, ¿no? Entonces, es un colegio policéntrico, es un colegio que tiene varias cabezas también, muchos actores lo piensan y estamos lejos del monolítico discurso del profesor todopoderoso, todo sabio delante de sus alumnos, ¿no?
ese es lo que se está diseñando. Yo estoy fascinado por ejemplo, esas comunidades de aprendizaje mutuo que, por ejemplo, los jugadores de videojuegos constituyen, ¿no? Sin decir nada a nadie, están ahí con su juego, hacen chat, hacen tutoriales YouTube, se encuentran, hacen campeonatos, se pasan la voz, se amistan también, o sea, hay un montón de relaciones sociales y progresan en su pasión, progresan en su pasión, ¿no? No hay ningún profe y funciona muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? Inspirarnos un poquito más de estas comunidades de aprendizaje mutuo autogeneradas, ¿no? En lugar de seguir con nuestra pirámide del siglo XX en pleno siglo XXI, ¿no? Entonces, no es la tecnología por sí, no es que con el programa Camtasia todo va a cambiar en tu salón de clase o utilizando Blackboard, todo va a ser genial, ¿no? Si utilizas Blackboard con la misma mentalidad de siempre, vas a tener los mismos resultados de siempre, pero sin la presencialidad, ¿no? Lo que es muy cansador, ¿no? Porque ya han estudiado el hecho de, estoy tratando de mirarlos a través de la cámara en este momento, el hecho de no mirarnos en los ojos cansa muchísimo cuando comunicamos, ¿no? Porque tenemos un cuerpo sintiente, ¿no? Tenemos un avatar digital, ¿no? Y ese cuerpo sintiente, que tiene más de 200.000 años, ¿no?, de haber sido diseñado, necesita el contacto, necesita el cariño, es mamífero. Bueno, y confiemos que pronto vamos a poder reencontrarnos y experimentar nuevamente esa sensación de estar en contacto más Ojalá. cercano y personal. Bueno, François, esas fueron las preguntas. Seguramente van a ir surgiendo más, así que en algún otro momento podremos compartir otro espacio. Agradecerte mucho por tu generosidad y bueno, por este espacio. La verdad disfrutamos muchísimo la charla. Los comentarios todos han sido muy buenos. Agradeciendo por haber compartido este espacio. Les recuerdo a todos también que el webinar está siendo grabado, así que lo vamos a poder volver a ver y compartir. Genial. Eh, Me mandas el enlace para ponerlo en Úrsula, Les ¿no? voy a mandar el enlace. Recuerdo que Úrsula la adhesión es gratuita, hay adhesión individual, es gratuita, y la adhesión institucional también es gratuita. Somos más de 180 universidades en el continente en este momento, en 14 países, y que, bueno, sencillamente promovemos lo que les acabo de decir, ¿no? Sin ningún otro afán que morir un poquito menos tontos de lo que hemos nacido. Bueno, y sin dudas es todo un desafío, ¿no? Decía, un profesor en algún momento decía, bueno, venimos al mundo siendo personas, el desafío es irnos de él sin haber perdido esa condición. Sí, Así que pues. bueno, agradecer Ahora, nuevamente, Paula, por parte de Conin. Gracias, François. La verdad que un placer haberte escuchado. Suena fácil, suena renovador, inspirador. Espero que todos los docentes que están hoy acá escuchándote tengan la capacidad de llevar todo esto a la práctica, porque realmente si no, nosotros trabajando donde estamos, en el campo de batalla, en Conini, viendo la pobreza todos los días, lo duro que es, no nos parece nada justo seguir viviendo en un mundo con gente que viva de esa manera. Así que tener los docentes hoy acá con vos, pienso que puede ser una alianza muy interesante para generar el cambio que necesitamos para vivir más dignamente todos. sí, 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 Paola, el combate es inmenso y, bueno, lo que debe absolutamente indignarnos ahorita para actuar y Sí, tener empatía es que ya han caído millones de personas en la pobreza
en América Latina, ¿no? En 2 meses, ¿no? Claro. Y eso va a ser dramático, y tú que te ocupas de la desnutrición infantil es obviamente uno de los impactos colaterales, ¿no? de este confinamiento, ¿no? Sí, sí, es muy duro verlo. Y vemos bueno, que la solución que tenemos nosotros no alcanza. Solos ahí trabajando en CONIN realmente que no estamos haciendo gran cosa. Así que bueno, esperemos que tus conocimientos se expandan, que sean muchos los que comprendan que hay que hacer cambios y que los hagamos, todos. Sí, sí, sí. Permacultura, ocúpense de Permacultura. permacultura. Sí, Muy sí. importante. Muchas gracias. Se trata de comer y de comer bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. También los invitamos a todos a que visiten la página de CONIN-MDP.org para que puedan conocer también el trabajo que se viene desarrollando en el centro. Y bueno, que agradecerles a todos la gentil colaboración que tuvieron con una pequeña donación para el centro CONIN. Son 50 chicos, Paula, que hoy están recibiendo asistencia, ¿verdad? Bárbaro, muchas gracias. Todo ayuda. Bueno, gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, François. Gracias. Gracias. Un Gracias. Hasta saludo. pronto.